Muy buenos días con todos. Estamos en hora en punto, pero vamos a esperar un par de minutitos más para ver si logramos estar más personas. Ahorita estamos 13 y somos 21. Así es que esperemos unos 2 minutitos más y empezamos. Eh, bueno, ahora sí, buenos días. ¿Cómo están todos? Siempre para mí eh, importante verlos aquí y chequearnos, aunque sea una vez a la semana de manera sincrónica, para saber que pues aquí estamos, que seguimos. Eh, bueno, todavía nos faltan algunos compañeros para unirse. Espero que poco a poco vayan llegando. En todo caso, hoy es un día especial por varias razones. Una de ellas es que estamos en época de luna llena. Ayer fue una conjunción muy especial porque estaba Júpiter, Saturno y la Luna alineadas, todas frente directamente opuestos al Sol, por lo tanto todos visibles. Y aunque hoy ya no es luna llena, aquellos que todavía no han alzado a ver al cielo en estas noches, pues les recomiendo hacerlo hoy. Porque un poco esa conexión con las estrellas te permite ver la inmensidad de las posibilidades del universo. Entonces, si pueden, abran un ratito su ventana o salgan a su patio, su azotea y miren hacia el cielo esta noche. Entonces, eso por un lado. Entonces, hay una energía muy nueva, la energía de la luna, que es una energía femenina, es una energía de calma, es una energía de creatividad, de inicio de cosas nuevas, ¿no? Incluso dentro del calendario andino de lo que es siembra y cosecha, se recomienda siempre, siempre sembrar, eh, mm, sembrar en noches después de luna llena o en noche de luna llena. Y eso traducido a nuestra vida urbana significa también sembrar nuevos proyectos, ¿no? Hacerte nuevos propósitos. Entonces, este es un tiempo muy, muy auspicioso para iniciar buenas cosas. Y eso me lleva al segundo motivo por el cual esta es una clase especial, que es el hecho de que estamos cerrando un ciclo empezando otro, no solamente porque es cambio de mes además, sino porque pues estamos ya a la mitad de nuestro objetivo en este curso. Hemos culminado el primer bimestre y nos proponemos iniciar la segunda parte de nuestro trabajo, que es el segundo bimestre. Entonces siempre es importante a lo largo de la vida darte espacios de introspección, de reflexión, de regresar a ver lo que se ha hecho, no para vivir en el pasado, sino para aprender de él, ¿no? Para un poco reflexionar sobre las cosas que se hicieron, las que se dejaron de hacer, las que se pudieron hacer de manera diferente, ojalá que de mejor manera, para proyectar a futuro todos esos aprendizajes, ¿no? Esas son lecciones aprendidas. Entonces estoy segura que todos nosotros hemos tenido muchas lecciones aprendidas en esta época de pandemia
en este semestre de clases en línea y en este bimestre el primero en esta modalidad. Entonces, bajo esas circunstancias, hoy día vamos a empezar justamente la primera parte de la clase en este proceso de retrospectiva, de retroalimentación como equipo que somos, y también espero que pues cada uno haga su trabajo de reflexión, de retroalimentación personal. Y la siguiente razón por la cual esta clase es especial es porque la semana que viene, como sabemos, es una semana corta, es una semana de feriado. Entonces, el día lunes, que es el día que yo doy la clase semanal al otro paralelo, es feriado, ¿no? El día martes, como hoy, de hoy en 8 no lo es. Sin embargo, he considerado preferible no tener la clase, es decir, la noticia sería que de aquí no nos veríamos sino en 15 días. Exactamente, como hoy estamos 4 de agosto, y la próxima semana vamos a hacer un alto, nos veríamos el día 18 de agosto. Entonces eso les va a permitir, bueno, nos va a permitir a todos tomarnos un respiro de la dinámica que hemos tenido en el primer bimestre y mantenernos sincronizados con el otro curso, porque caso contrario nos desfasaríamos, ¿no? Ellos estarían más avanzados que nosotros y yo prefiero que tratemos de mantenernos todos avanzando al mismo ritmo, ¿sí? Entonces, por esa razón, la próxima semana no nos vamos a ver, eh, y pues vamos de todas maneras a planificar como siempre la segunda parte de la clase de hoy, lo que va a ser el trabajo académico que ustedes van a desarrollar en este tiempo que vamos a trabajar sin vernos, ¿no? Por 15 días. Así es que esas es básicamente las razones de mi parte, de mi lado, por las cuales esta clase es especial. Y les invito a que ustedes también piensen no solamente en esta clase, que es una cosa muy cotidiana, muy normal en la semana, sino en todos los espacios de su vida, ¿no? Un almuerzo, un espacio de descanso, una actividad social que tú puedes tener, ojalá que solamente en línea, procurando no salir. Todas esas son espacios únicos, ¿no? Que no se van a volver a repetir. Entonces, cuando uno empieza a vivir la vida de esa manera, con agradecimiento por cada oportunidad de interactuar con alguien, por cada posibilidad de estar solo contigo mismo, contigo misma, y poder disfrutar de tu propia compañía, eh, y hacer lo que te gusta hacer, eh, sola o en compañía. Todas esas son razones para celebrar, si se quiere, y agradecer la vida, ¿no? Aún en medio de las dificultades, que obviamente están ahí también, pero no vale la pena darles más energía de la que por sí tienen. Entonces, más bien navegar entre las dificultades tratando de equilibrar un poco las energías, ¿no? Que es algo que nos hace falta en estos tiempos que están muy complicados en Quito, y también me imagino en las ciudades o lugares donde algunos de ustedes están. Pero bueno, vamos entonces a empezar nuestro trabajo, a ser productivos. Entonces voy a compartirles, bueno, no, antes de eso y antes de olvidarme, ayúdenme en alzando la mano electrónica, por favor. Ahora sí estamos 20, solo nos falta una persona. Entonces voy a tomar la captura de la asistencia del día de hoy. Me falta Isaac, me falta Carlita para poder tomar la captura. Si por favor me ayudan a Isaac y Carlita para poder hacer esta captura, les agradezco. Me falta solamente Isaac, me parece. Listo. Isaac, gracias. Me falta Carlita en realidad. Bueno, voy a capturar entonces, denme unos 3 segunditos. Y aquí estamos. Ok, muchísimas gracias. Pueden bajar su mano. Entonces voy a compartirles mi pantalla porque he habilitado en el aula virtual la opción de poder repetir el examen, porque vamos a empezar haciendo una revisión del examen, ¿no? Para un poco discutir las respuestas, en el caso de que hubiera dudas que ustedes tuvieran sobre alguna de las preguntas o respuestas, pues es importante que vayamos un poco complementando y cerrando esos vacíos que no vale la pena dejarlos ahí
sin resolver, ¿no? Entonces recuerden ustedes que el examen está en la pestaña de inicio, está en la parte de acá abajo, yo lo voy a ejecutar como que fuera estudiante y si ustedes tienen y quieren pueden también ir siguiéndolo en sus propios equipos o simplemente eh, mirar el que yo estoy haciendo, ¿no? Está ahí para que lo repases, para que lo vuelvas a hacer, para que un poco eh, vayas viendo las preguntas cuando quieras durante este bimestre al menos. Entonces vamos a iniciar nuestro intento y lo vamos a hacer colaborativamente. Entonces, como ustedes saben, las preguntas automáticamente se despliegan en un orden aleatorio y también las opciones dentro de las preguntas se despliegan en un orden aleatorio, ¿no? Entonces nunca te va a salir en el mismo orden. Bueno, no nunca, pero la probabilidad de que te salga exactamente todo en el mismo orden es muy baja. Entonces vamos a resolverlo juntos, así es que le voy a pedir en este caso que me ayude con la primera pregunta a Julio Rosero, por favor. Si puedes, Julio, abrir tu micrófono, leer la pregunta y escoger las respuestas. Yo voy a ir abriendo las opciones para que tú nos puedas ayudar a contestar. Sí, qué buenos días. Buen día. Ya. Empate los, empate los conceptos con sus descripciones correspondientes. Correcto. Entonces te voy a abrir la primera. Error. Error. Acción humana que produce un resultado incorrecto. Defecto. Una imperfección en el software que puede provocar que dicho software no realice su función. Y fallo. La terminación de la habilidad del software para realizar una función requerida. Ok, gracias. Ahí efectivamente esas son las respuestas correctas. Recuerden que es importante que nos movamos con la terminología apropiada y un poco enseñemos eso a nuestros clientes también, ya cuando estemos en el ejercicio, ¿no? Entonces, justo aparecieron ahora en el orden en que se da lógicamente el ciclo de vida, ¿no? Lo primero que sucede es una acción humana que produce algo incorrecto, ese es el error, ¿no? Entonces ese error por lo general lo podemos asumir que es inconsciente, entonces se equivoca la persona y por ejemplo tipea mal algo en el código o algo en un documento, un error en general, ¿no? Ahora, ahí hay que aclarar, recuerden que hemos dicho que no necesariamente los errores nacen por acciones humanas. También el error podría nacer por una acción de otro sistema, de un hardware, por ejemplo, de un periférico que envía información y el periférico se daña y envía información incorrecta. Podría ser incluso una acción de un robot, lógico o físico. Entonces, los errores pueden tener múltiples fuentes, pero por ahora y para simplificar, consideramos que la primera fuente de error es el ser humano como tal, porque los humanos pues tendemos a cometer errores, ¿no? Entonces una vez que cometemos un error, ese error automáticamente provoca una imperfección en el producto de software. Entonces me gusta este término imperfección porque nos da justamente la idea de lo que queremos plantear, ¿no? Puede que el producto sea en general un buen producto. Sin embargo, por culpa de un error, alguna imperfección se puede añadir a ese producto, ¿no? Y esa imperfección hará que este producto eventualmente no pueda realizar sus funciones como debería. Entonces, esa imperfección es el defecto, ¿no? Y ese defecto, si es ejecutado bajo las condiciones apropiadas, llevará a un fallo que sería la terminación de la habilidad del producto para poder realizar su función como debería. Ayer en la noche estaba trabajando con mis alumnos de posgrado, estamos ahorita en un módulo de la maestría de software, ¿no? Justamente ellos están estudiando su maestría en la mención de calidad de software. Y entonces veíamos como un ejemplo clásico de fallo de software que es
que es el Y2K, el año 2000. Entonces, como sabemos, se hizo muchísima especulación de que iba a fallar, ¿no es cierto?, qué fallos iban a haber en los productos de software al cambio de siglo, de la noche de la última noche de 1999 a la primer día del 2000. Y esto se debía a que en muchos casos la información de los años se había almacenado solamente con los dos últimos dígitos. Es decir, esto hacía que cuando pasemos al año 2000, el año 1900 técnicamente se vea igual como dato en un sistema con este defecto que el año 2000, ¿no? Y entonces eso podía provocar una serie de situaciones que en efecto hubieron, no a la magnitud que se especulaba, pero sí, una de ellas fue un asunto de unos satélites estadounidenses, de los que hacían vigilancia para cuestiones militares, ¿no? Entonces, el software de estos satélites había estado justamente hecho con esta concepción de solamente dos dígitos, lo cual es un error y por lo tanto el software tenía ese defecto, ¿no? Entonces, de hecho, las instituciones militares que recibían la información de estos satélites dejaron de recibir esa información apenas se cambió oficialmente del año 1999 al año 2000. Entonces, cuando dejaron de recibir la información, pues obviamente se dieron cuenta que se dio el fallo por el tema del Y2K del año 2000 y al analizar los costos que tendría reparar ese defecto, es decir, quitarlo del producto para que ya no tuviera ese fallo, eran demasiado grandes porque este software era un software un poco antiguo y un poco extenso. Entonces decidieron más bien reemplazarlo por un nuevo software. Y entonces eso lo hicieron en poco tiempo y de una manera muy discreta, porque si es que los, digamos, entre comillas, países no amigos a Estados Unidos hubieran descubierto que ellos estaban sin esta protección de sus satélites y de esa información militar, eso podría haber, no sé, tenía un riesgo asociado, ¿no? Entonces, ese es el caso, un caso típico de un fallo, ¿no? Entonces, los satélites perdieron la habilidad de enviar la información por culpa de que se confundieron por el tema del año de dos dígitos, el año 00 que sería. Entonces, bueno, y así ustedes pueden también pensar o buscar información en Internet sobre casos de fallos producidos por defectos como motivo de errores humanos. En el libro del aporte hay un anexo 2 que lamentablemente no sé por qué no está en el PDF general del libro, pero ya se los voy a subir ahora en el aula porque ya lo conseguí, donde se hace un listado cronológico de un poco de estos casos de fallos. Se le llama las historias de horror del software. Entonces, justamente nacen por esta trilogía de error, defecto y fallo, que es lo que nosotros queremos evitar en primer lugar. No podemos evitar que la gente se equivoque, pero sí podemos evitar que los defectos se queden en el producto, arriesgándonos a tener fallos en producción. Y si no podemos evitar que esos defectos se queden, pues baja la calidad del producto de software. Entonces, bueno, esa es un poco algunas eh, de las cuestiones alrededor de errores, defectos y fallos. Vamos a la segunda pregunta, si me puedes ayudar, Lenin Niño, por favor. Lenin, si puedes abrir tu micrófono y Sí, Inge, buenos días, perdón. no te preocupes. Ya, es que estoy en el celular. La pregunta número 2. La dos, sí, sí te escuchamos. Ya, listo. Ya, a ver, dice, empata cada factor de calidad con la definición que corresponde. Te voy a abrir las opciones en disponibilidad. Ya. Mm, en disponibilidad yo le puse el grado en que un producto es operacional y accesible cuando sea necesario su uso. Ok. Luego coexistencia. La coexistencia yo le puse el grado en que un producto puede realizar
lo requerido eficientemente mientras es en un entorno común y recursos con otros productos sin impacto perjudicial en cualquier otro producto. Ujú. Y la accesibilidad. Es en grado en que las personas con la más limpia variedad de características, variedad de características y de capacidades pueden utilizar un producto para lograr un objetivo específico en un contexto de uso específico. Correcto, entonces eso es efectivamente el empate correcto de cada uno de estos tres criterios con sus definiciones. ¿Me puedes ayudar, Lenin, con las otras cuatro nombres de los factores de calidad de la 25.000? Porque como sabemos son ocho, ¿no? Y aquí están solamente tres, entonces están faltando cinco en realidad. Entonces, ¿te recuerdas cuáles son? Otra vez está tu micrófono. Es, Sí, gracias. A ver, a ver. Los que recuerdo podría ser compatibilidad, ese es uno, sí. sí, usabilidad, A ver, espérate. Claro, compatibilidad porque va relacionado con la coexistencia. Sí, usabilidad son dos. Hay segu- accesibilidad, ¿no? Dentro de la sí, usabilidad. Ujú. podría ser mantenibilidad y portabilidad. Sí, son cuatro. Ya, ¿Recuerdas? seguridad, Sí, vamos cinco. 5, coexistencia, El primero y más obvio, que es el que dice lo que el producto hace. la funcionalidad. Correcto, son seis y solamente te falta uno, que me parece que es el desempeño. Me parece que ese no Sí, lo dijiste. Ajá, entonces, no, miento, son ocho factores. Nos faltó uno más, que ya no sé en cuál nos perdimos. Pero sí, gracias, Lenin. Entonces, es ya, importante que nosotros, al término de este curso, podamos recordar todos los factores de calidad que establece la 25.000. Los que tenemos en pantalla son, algunos están mezclados aquí, ¿no? Por ejemplo, accesibilidad es su factor en realidad, ¿sí? Entonces, a nivel de subfactores no es necesario que te los sepas de memoria como tal, pero sí es importante que sepas los ocho factores y puedas tener la posibilidad de consultar en caso de ser necesario los subfactores dentro de cada factor y obviamente si ya vas a hacer una aplicación de analizar requerimientos o de evaluar un producto, pues ya toca ir a nivel de métricas. Pero en todo caso, si estas definiciones son las correctas, la disponibilidad tiene que ver con que el producto pueda ser usado cuando yo necesite, desde donde yo lo necesite y por medio de la vía que yo pueda como usuario, ¿no? O sea, que esté disponible para mí. La coexistencia, como su nombre lo dice, convivir, ¿no es cierto?, con otros productos en el mismo ambiente sin estorbarse entre sí y como sabemos la accesibilidad pensar en personas con discapacidades o con situaciones especiales, por ejemplo, si Dios no quiere, alguien tiene un accidente de tránsito y se rompe ambos brazos, pasará unos cuantas semanas imposibilitado de usar sus brazos, ¿no? Eso significaría que necesitaría tener características de accesibilidad en el software que utilice para poder trabajar a pesar de tener digamos, esta discapacidad temporal. Entonces, esos son los tres y vamos a avanzar. Vamos a tratar de sacar 10 hoy entre todos. Entonces, le voy a pedir a Andreita, por favor, si me puedes ayudar leyendo el enunciado y contándonos tu razonamiento y por cuál opción te fuiste en este. Buenos días, Inge. Hola, buen día. Para proteger el software desarrollado del uso no autorizado, su empresa ha incorporado un interruptor de apagado automático que impide que el software se ejecute después de un periodo de tiempo específico. Una unidad de cuidados intensivos en un hospital local comenzó a usar el software un año atrás. La unidad no ha pagado ninguna de sus facturas y el interruptor de apagado automático está a punto de activarse.
Si el interruptor de apagado no se desactiva, el hospital no estará en capacidad de funcionar, pues su equipamiento crítico se desactivará. Usted tiene la capacidad de desactivar el interruptor de apagado del hospital basado en los principios del código de ética que hace. Ujú. Yo escogí el de actualizar el software para remover el interruptor de apagado. Ok, voy a poner lo que tú escogiste y cuéntanos por qué escogiste eso en lugar de no hacer nada y dejar que el interruptor se active o tuviste al principio una inseguridad y luego te fuiste por la opción que ahorita es C. Lo estaba analizando y le pensé en ese por lo que uno de los principios del código de ética es el público. Ujú. Entonces, lo que se necesita es, o sea, lo más importante aquí es las personas y como es un software crítico, es necesario actualizar el software porque no hacer nada yo pensaría que iría en contra del código de ética. Claro, así es. De hecho, es así. La respuesta, entre comillas, correcta es de remover el interruptor. Y digo entre comillas porque en temas de ética es discutible, ¿no? Tu postura política, ideológica, religiosa, etcétera, puede llevarte a tener ciertas decisiones van a diferir de una persona que tenga distintas posturas, ¿no? Y no podemos decir quién está bien o quién está mal, sino que cada uno ve desde su perspectiva y desde su propia experiencia y creencias, ¿no? Entonces, por eso es que yo había puesto aquí basado en los principios del código de ética. Es un poco para direccionar a que en este caso tu razonamiento fuera orientado en lo que los principios dicen. Como bien decía Andreita, el primer principio es el principio sociedad y se establece que ese es un principio paraguas. Entonces todos los demás van debajo de este paraguas y no se pueden salir de él. Entonces el segundo principio es cliente y empleador y dice que tú tienes la obligación de trabajar acorde a lo que te solicitan tu cliente y tu empleador. En este caso, probablemente la solicitud sería de tu empleador, dado que no han pagado nada los del hospital, pues que les desconecte el uso del software que no han pagado, ¿no? Entonces, y habría consecuencias tal vez de no hacerle caso a tu empleador, ¿no? Probablemente te despedirían o la empresa perdería ese dinero, a varias cosas negativas pueden pasar. Pero como bien dice Enredita, ninguna de esas cosas negativas justifica o se compara con el hecho de que hagamos un daño a la sociedad, porque no sabemos cuántas personas estarán dependiendo su vida, su subsistencia de esta unidad de cuidados intensivos y de estos equipos médicos, que los desconectaríamos por un tema de temas de factura, ¿no? Entonces, yo también concuerdo con Andreita y yo también hubiera hecho lo mismo, es decir, dado que está en mi capacidad o está en mi alcance remover ese interruptor y dejar que el software siga operando en el hospital, sí lo hubiera hecho así. Entonces, como hay consecuencias, también hay que buscar la manera de también minimizar el impacto de la decisión que has tomado. Mira que toda decisión en tu vida va a tener una consecuencia. Es la ley de la física de acción y reacción, ¿no? Para toda acción va a haber una reacción. Entonces, esa ley, que es una ley de la física de Newton, se aplica también a nivel energético y ahí se le llama el karma. Entonces el karma no es ni bueno ni malo, es simplemente la ley natural universal de que toda acción tiene una reacción. Ahora, no toda reacción es necesariamente buena o mal. Una reacción simplemente es el resultado de la acción tomada. ¿Sí? Entonces hay muchas reacciones que pueden ser positivas y nosotros también tenemos libertad de acción sobre la reacción que se da, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso específico que estamos hablando, el problema de fondo en realidad no es si se apaga o no se apaga el interruptor. El problema de fondo acá
es un tema de dinero, ¿no? De pago de facturas que como vivimos en la materialidad, como vivimos en un sistema capitalista, es también necesario tomar en cuenta, ¿no? No podemos ponernos idealistas y decir, es que el dinero no importa, pero a la final se necesita dinero para que las empresas funcionen, para que puedan pagar a sus empleados, para que las familias puedan comprar alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un recurso importante y que tenemos que tomar en cuenta, no necesariamente el más importante, pero sí hace falta para nuestro, digamos, calidad de vida. Entonces, bajo estas circunstancias, lo que se podría minimizar, cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, en INSOFT, es establecer claramente las reglas de juego en cuanto a temas de dineros con los clientes de manera contractual. Entonces nosotros, por ejemplo, siempre establecemos al menos 3 tiempos de pagos. El primero es un pago a la firma del contrato, el segundo es un pago previo a salida de la producción y el tercero sería el pago final de lo que resta, ¿no? Y por lo general procuramos que esos 3 pagos sean iguales, es decir, de 33% cada uno. Entonces, digamos que todo tu software es de por $10,000, ¿no? Entonces, eso significaría que el momento que el cliente y nosotros, o el cliente y tú, si es que es un contrato freelance, personal de ti, con, por ejemplo, algún profesional o un negocio pequeño que te contrata, mira, si ya estamos de acuerdo, entonces yo para arrancar con este proyecto necesito el avance. Entonces, este avance es 30%, entonces son los $3,000, por decirte, para redondear, ¿ya? Entonces, eso ya lo recibes tú incluso antes de empezar el desarrollo, si es que vas a desarrollar, porque también podría ser que solo vayas a personalizar o instalar y configurar un software libre, ¿no? Pero suponiendo que fuera un desarrollo desde cero, pues ya con esos 3,000, tú tienes incluso el ingreso necesario pues para invertir en licencias, en equipo, en personal, si es que es el caso, ¿no es cierto? Y con eso operas hasta el día en que estás listo para que salga en producción. Entonces ahí, antes de salir de producción, antes, ¿sí? Porque en este caso ya el hospital estaba operando un año atrás con el producto de software y no habíamos solicitado ni un solo pago. Entonces fíjate que en el trasfondo del escenario está también un descuido en la parte de la gestión económica del proyecto, ¿no? Entonces, antes de salir de producción decimos, ok, si el lunes salimos de producción, esta semana necesitamos el segundo pago que es contractual. Entonces ahí recibirías tus 3,000 que se había pactado pues en el contrato y ya tendrías 6,000 de los 10,000. Digamos que la persona o tu cliente ya recibe el producto y ya le empieza a ser útil y le va mal o se olvida o ya no te quiere pagar, entonces ahí el tema de este switch que hablamos se podría dar, pero en este caso ya no sería por el 100% del pago que nos debe, sino solamente por el saldo, que en este caso sería el 40%, los $4,000, ¿no? Y entonces ya la situación financiera, la consecuencia financiera del tema está un poco menos complicada, ¿no? Porque al menos hemos recibido ya un 60% de lo que se había quedado. Entonces, es importante ir manejando esta parte de las platas a la par que vamos manejando, obviamente, la parte técnica del proyecto también. Entonces, eso sería una manera de haber paliado esta situación para no llegar a algo tan extremo como tener que decidir apagar un producto de software o desinstalarle remotamente porque no nos han pagado, ¿no? Entonces, eso es, como ustedes ven, hay maneras de poder evitar llegar a estos escenarios extremos. Entonces, les invito a que vuelvan a leer el código de ética, que está en el capítulo 1 al final. Son 8 principios que no te toma mucho leerlos y te puede servir para un poco ir tomando tu propia postura frente a cómo vas a tomar decisiones como las de este escenario, ¿no? Luego les contarles que este escenario no me lo inventé yo, es sacado de una investigación en donde le hicieron esta y varias preguntas adicionales a muchas personas alrededor del mundo, un poco para ir sondeando cómo estamos nosotros ejerciendo nuestra libertad ética dentro de lo que es el ejercicio de la profesión. Entonces,
Por eso decidí ponerle esta pregunta, pues para que ustedes tengan también la oportunidad de un poco irse ubicando en tu posición profesional, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ahora tenemos la pregunta número 4 y le voy a pedir a Michelle, por favor. Si puedes, Michelle, leer el enunciado y solamente leernos la opción correcta para no repetir todas las opciones. O las opciones correctas. Tal vez en este caso, como es un cuadrado, son varias, ¿no? Te escuchamos. Seleccione todas las frases que correspondan al concepto de modelo de calidad. Las que yo seleccioné fue modelo de calidad es un conjunto definido de características y relaciones entre ellas que provee un marco de trabajo para especificar requerimientos de calidad. Y también modelo de calidad es un conjunto definido de características y relaciones entre ellas que provee un marco de trabajo para evaluar la calidad. Eso. Para especificar y la otra era para evaluar. Correcto. Gracias, Mija. En efecto, esas son las dos respuestas correctas. Si solo pusiste una, en lugar de un punto, tendrías solamente medio punto. Y si es que pusiste una equivocada, simplemente no te toma en cuenta. Hay sistemas en los cuales cuando coges una equivocada te rebaja medio punto. Entonces esos son sistemas un poco más estrictos en cuanto a la calificación. Entonces, por ejemplo, ahorita yo tendría medio punto, un punto que gané y medio punto que perdí. ¿Sí? Entonces, en este caso no, está con la forma simple de que solamente se te tome en cuenta las que sí te suman y no se te tome en cuenta las que te restarían o las que no debías seleccionar. Entonces eran estas dos y quiero aprovechar esta pregunta para darles algunos tips de cómo ser más eficientes cuando tienes preguntas de selección múltiple que representan varias opciones, ¿no? E incluso para una también sirve. Entonces, lo primero es darte cuenta de dónde difieren las distintas posibilidades. Entonces, fíjate que todas, hasta la parte que dice características, son exactamente iguales. Entonces, ya no tomo en cuenta el texto que está adelante porque todas es igual, no hay factor diferenciador ahí. Ahí viene el primer factor diferenciador. Si tú te fijas, dos dicen características y relaciones y dos solamente dicen características. Entonces, ahí es donde viene lo primero de tu conocimiento, ¿no? Aquí Byron me está diciendo que las opciones serían C y D. Sí, perdón, escogí mal. Gracias, Byron. Sí, porque justo estoy en esas, ¿no? Ahí al recordar qué implica un modelo de calidad, te debería quedar claro que el modelo habla de características, las 8, ¿no es cierto?, que estábamos hablando, pero también habla de sus relaciones, o debe hablar las relaciones. Por eso hicimos esos ejercicios en el capítulo 3 que te decía, ok, por ejemplo, si yo tengo, si yo aumento la seguridad, eso cómo le influencia al desempeño. Y entonces, por lo general, más seguridad involucra menos desempeño. Por lo general, no es que necesariamente. O cómo se relaciona mantenibilidad con usabilidad. Igual, por lo general, más usabilidad ayuda también a tener más mantenibilidad. En ese caso se influencian en positivo. Y asimismo habrá casos en que la una no tenga nada que ver con la otra, ¿no? Entonces, de todas maneras, eso establece un esquema de relaciones. Entonces, el modelo, en general, cualquier modelo tiene que hablar de características de los componentes del modelo y de relaciones entre ellas. Entonces, de ley era, como dice Byron, era las dos que son características y relaciones, o podría ser solo una, ¿no? Porque aquí te dice una o más. A pesar de que yo, para no confundir, si es que era solamente una, hubiera puesto círculos en realidad. Pero también hay exámenes en los cuales te ponen cuadrados, pero es solamente una, ¿no? Entonces, digamos que no sabemos si tiene que ser dos o más o solo una. Sigues avanzando y ves la siguiente parte, ¿no? Entonces, en la siguiente parte ves que en C solo se habla de especificar requerimientos y en D se habla de evaluar calidad. Y como sabemos, el modelo sirve para ambas cosas. Entonces, por lo tanto, efectivamente las respuestas correctas son C y D. Entonces, así es como tú vas un poco descartando rápidamente las opciones que no te interesan, que en este caso era A y B, porque les falta la parte de relaciones, y luego pues ya solamente tu trabajo se reduce a chequear si es que las dos
que te quedan son verdaderas o si solamente una de ellas es verdadera. Que si fuera círculos de ley es solamente una, ¿no? Y habría que leer bien el resto del enunciado que falta para discernir cuál de las dos sería la incorrecta. En este caso, pues como estamos en selección múltiple y las dos son parte de la definición, entonces van las dos. Vamos a avanzar y vamos a ver quién nos ayuda ahora. Por aquí, José Dávila, por favor. Ya, Inge, no sé si me escucha. Sí, sí te escuchamos. Si puedes leer el enunciado y yo te voy abriendo las opciones. Ya, Inge, empate las perspectivas para calcular el costo de la calidad con sus descripciones correspondientes. Ok, costo de la evaluación. El costo de evaluación era, no me recuerdo, creo que era el costo resultante de anomalías. ¿Cuál es este? Costo de evaluación. Realmente no, porque revisa tus opciones, ¿no? O sea, costo de evaluación sería la plata que pones para evaluar. Entonces, ¿cuál de estas habla de dinero para evaluar? A ver, Inge, déjame leerle. Ya, Inge, a ver, el costo de evaluación, entonces sería el costo de verificar un producto o servicio durante los diferentes pasos del proceso de desarrollo. Correcto, ajá, porque ahí estás viendo, estás haciendo acciones de verificar durante el desarrollo, entonces estás haciendo las evaluaciones. Sí, creo que sí, sigamos avanzando. Vamos al costo de falla externa. Y el costo de falla externa era el costo incurrido por la empresa cuando el cliente descubre defectos. Correcto, porque ahí ya está fuera de tu alcance, ya le entregaste al cliente y resulta que él encuentra los defectos o a él le explotan los fallos. Entonces eso ya es falla externa desde nuestro costero. El costo de prevención. El costo de prevención era el costo para evitar la aparición de errores. Así es, en este caso, pues prevención es proactivo, significa evitar, ¿no es cierto? Costo de falla interna. Y el costo de falla interna era el costo resultante de anomalías antes de que el producto haya sido entregado al cliente. Ajá, entonces la anomalía o defecto o incidencia, como sabemos hay muchos términos flotando que es importante ir estandarizando, pero en todo caso determinado antes de entregarle al cliente, entonces este se llama interno. Y finalmente tenemos lo que tiene que ver con reclamos de garantía y pérdidas de reputación. ¿Cuál sería? Los reclamos ese era, Inge, el costo de perder clientes. De o costo de ejecución. Y daño de imagen, así es. Eso es de la vida real. Nosotros, por ejemplo, hemos firmado contratos en los cuales tú defines que puedes incurrir en penalizaciones que son parte de temas de garantía. Si es que tú incumples en algo, pero también nosotros solemos incluir penalizaciones en caso de que el cliente incumpla con algo. Por ejemplo, digamos si hablamos de una salida a producción, entonces se dice que la salida de la producción se penaliza con, por decirte algo, un 5% del contrato que tiene que pagar el culpable, entre comillas, de no haber salido a producción. Entonces, si es de nuestro lado, porque no logramos tener el proyecto a tiempo, entonces nosotros nos comprometemos a darle 5% del valor total del contrato al cliente como penalización o reclamo de garantía por no haber cumplido. Pero también para ser equitativos nosotros ponemos la cláusula complementaria que decimos si es que no salimos a producción, no por culpa nuestra, sino por culpa del cliente, en cambio el cliente nos da a nosotros.
para ser equitativos, porque no es justo que solamente si nosotros no cumplimos nos cobren una penalización y cuando ellos no cumplen no hagan lo propio, ¿no? Entonces, ¿cuándo podría pasar esto? Por ejemplo, la salida de la producción depende de que el cliente compre un dominio, por decirte algo, o compre un certificado SSL para poder hacer la parte de ventas por tarjeta de crédito y en general para mandar con seguridad información. O el cliente tenía que comprar un servidor, ¿sí? Entonces, todas esas son cosas que eran responsabilidad de él. Entonces, si no hay el servidor, no hay el dominio, no hay el SSL, el certificado SSL, no es nuestra culpa, pero tampoco se puede salir a producción. Entonces, en ese caso, el reclamo de garantía lo hacemos al revés. Sí, pero por lo general eso no se hace. Por lo general en los contratos a nosotros nos ponen garantías y nos ponen penalizaciones porque somos los que estamos vendiendo. Y entonces cuando ellos incumplen no pasa nada. Y entonces cuando nos toca pagar, ese es el costo, ¿no? El costo de ejecución de garantía. Y obviamente si tú incumples, también puedes perder clientes, puedes dañar tu imagen y eso va a reducir tu competitividad, tu mercado, ¿no? Va a ser mala publicidad. Entonces, de acuerdo al libro, vimos que había una fórmula para calcular el costo total de calidad, que sería la suma de todos estos costos. Ahora, claro, acá como fórmula suena sencillísimo, porque coges y sumas y ya estás. El tema es lograr determinar estos distintos costos, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta prevenir? ¿Cómo harías ese cálculo? Pues vas y ves todas las actividades de prevención que se van a hacer y a cada una de esas actividades le costeas. Entonces, por ejemplo, para una actividad de prevención puede ser capacitarles a todos mis desarrolladores en la ISO 25000. Porque si ellos tienen un contexto más claro, teórico de la norma y de los criterios de calidad, seguro van a ser más cuidadosos, más conscientes cuando codifiquen. Entonces, esa es una actividad sutil de prevención. La capacitación siempre va hacia la prevención. Pero esa capacitación me costó, por decir algo, el instructor, materiales y demás, $300. Entonces, esos $300 de esa actividad ya suman al costo de prevención. Y así voy buscando todas las que hice, ¿no? Por ejemplo, si yo contraté un experto en base de datos para que me dé revisando la base de datos que hizo mi equipo y para encontrar posibles defectos, ¿no? Y me cobró, no sé, $500, entonces eso también se suma al costo de prevención. Entonces, no es que la base de datos estaba fallando o cosas por el estilo, es una cuestión de prevenir, de que alguien más le eche un ojito para darnos viendo si acaso hay algún problema ahí. Entonces, eso es preventivo. Y así, ¿no? Entonces, solamente para tendrías que hacer ese trabajo en detalle de ir teniendo claro las actividades que corresponden a prevención y de ir viendo esa actividad puntual cuánto costó. Sumar todas esas y ahí tendrías el valor de costo de prevención. ¿Sí? Entonces, de esa manera de detalle irías con cada una de estas en cada instancia que se dé de evaluación, de falla externa, de falla interna, costeando, luego sumarizando y luego el total. Y ahí la idea es demostrar cuánto cuesta, cuánto ha costado de manera global más que o sea, mantener el tema de la calidad dentro de este proyecto de desarrollo o para este producto de software. Entonces ese es el contexto de la fórmula y lo primero es obviamente tener claro cuáles son las 5 dimensiones que establece la propuesta que está dada en el libro y qué significa cada una, que me parece que está bien como la pusimos ahorita. Vamos a ver al final si sacamos ese 10. Yo creo que sí. Ayer no saqué 10, les cuento, con el curso de la tarde. Sacamos 9.775, así es que a ver si les ganamos. Y lo peor que la culpa fue mía. Pero bueno, pregunta número 6. Jorge Trujillo, por favor, si puedes leernos y decirnos qué opciones nomás escogiste. No te estamos escuchando, Jorge. No sé si ya empezaste a hablar. ¿Por
porque tu micrófono sí se ve prendido. Bueno, parece que hay algún problema de audio con Jorge, no pasa nada. Sí, aquí ya escribió Jorge que eso no sirve su micrófono. Sí, yo también creo eso porque veo tu micrófono prendido, pero no se te escucha. No te preocupes, vamos a ver a alguien más que nos quiera ayudar. O tú propón, escríbeme en el chat, por favor, el nombre de alguien. Dale, Jorge, ¿quién le pases la posta? No. Bueno, entonces escojo yo. Jonathan Vilatuña, por favor. Parece que Jorge tiene en general problemas de conexión. Jonathan, ayúdame con esta pregunta y las respuestas que tú escogiste. Listo, Inge. En 1985 y 1987, el Chirac 25 mató a 6 personas y produjo heridas a otras personas por sobredosis de radiación. Ahí te interrumpo un ratito y me disculpo porque yo tenía la intención de poner una segunda frase que no sé por qué no se grabó, que era seleccione las lecciones aprendidas de este caso. Pero por suerte, como es un poco intuitivo, vi que pues todos entendieron cuál era mi idea, ¿no? Me leyeron la mente y me disculpo nuevamente, no sé por qué se me fue mal. Pero en todo caso, sabiendo que la idea era seleccionar qué lecciones aprendidas o qué consejos hay a partir de este caso, ¿qué escogiste tú, Jonathan? Yo todavía recordé lo que leí y en una parte dio la sugerencia de que los diseños deben ser sencillos. Correcto. Se debe diseñar pistas de auditoría de software. Eso es importante siempre. ¿Qué más? Y las pruebas del sistema por sí solas no son adecuadas. Ajá, porque aquí al decir pruebas de sistema, y de esto vamos a hablar en el último capítulo, el capítulo 5, son uno solo de los tipos de pruebas, ¿no? También hay las pruebas de aceptación, las pruebas de unidad, las pruebas de integración. Entonces, si solo haces de sistemas, está incompleto. Y el B no seleccionaste. Sí, no le seleccioné, pero estaba entre que sí, que no, y ya decidí que no. Ajá, y la verdad es que sí es también, ¿sí? Porque rehusar software verificado no garantiza su confiabilidad. ¿Por qué razón? A pesar de que ese componente está verificado, es decir, ya tenía un visto de calidad en el producto en el cual estaba, cuando lo traes acá lo tienes que integrar. Y entonces puedes cometer errores y por ende insertar defectos en el proceso de integración. Entonces, que ya venga verificado de su origen, no necesariamente garantiza que a ti te vaya a funcionar bien dentro de tu contexto, porque podrían pasar problemas de integración que vamos a ver también en el segundo bimestre cuando hablemos de los distintos tipos de pruebas. Entonces, en realidad en estas sí eran todas. Entonces, cada una de ellas te daba 25.25 para el punto global, ¿no? Entonces, todas estas son lecciones aprendidas del TERA 25, ¿no? Si bien es cierto, ojalá nosotros no nos enfrentemos mucho o mejor nunca a productos críticos de los cuales pueda depender la vida de las personas. De todas maneras, cualquier software que hagamos, pues tiene algún servicio, ¿no? Para educar niños, para ayudar a que las empresas se mantengan funcionando a través de poder vender, de poder cobrar, para que los almacenes promocionen sus productos, no sé, cualquier cosa que haga tu software es un servicio a algún ser humano, ¿no? Y si tu software falla, significará que le estás haciendo un flaco favor y eso tendrá alguna consecuencia negativa, de menor o de mayor grado, pero a la final negativa. Y creo que ninguno de nosotros estamos aquí para causarle daño a nadie, ¿no? Ni obviamente a propósito, ni tampoco por desconocimiento, ignorancia o descuido, que sería básicamente las 3 razones por las cuales nos podría fallar a nosotros, ¿no?
Desconocimiento ya no, porque por eso estamos tomando esta clase y toda la formación que ustedes están tomando en la universidad. Descuido podría ser, pero eso sí no significaría que tú prefieres ser un profesional, no sé, mediocre, ¿no es cierto? O no trabajar justamente con profesionalismo. Entonces, todas estas lecciones aprendidas nos van haciendo tener ahí como unas banderitas de warning o de ojos para tener en cuenta cuando nosotros seamos los responsables de las distintas actividades de desarrollo o de calidad de un producto de software. Entonces, esa era la respuesta correcta de las 6. Vamos a las 7. Ya no sé quién falta de hablar. Richard Miranda. Por fin, ayúdame solamente con el enunciado y la respuesta que tú seleccionaste, la que tú consideras correcta. Richard, si me escuchas, tu micrófono sigue apagado. Ahora sí. Sí, profe, buenos días, hoy sí me escucha. Sí, ahora sí. La pregunta dice, seleccione el orden correcto de los pasos para definir requerimientos de calidad. ¿Leo todo o ya la respuesta? Solamente la respuesta, para no repetirnos. Me acuerdo que era identificar interesados, desarrollar cuestionario, realizar entrevistas, consolidar y priorizar resultados y al final el consenso. Es decir, en este caso sería la A, ¿verdad? La A. Ajá. Sí, de hecho eso es correcto, gracias. Igual, como se ven muchas letras y muchas opciones para ganar tiempo, lo primero que puedes hacer es descartar por cantidad, ¿no? Entonces, cuando habla de pasos, tiene que ser un número exacto, ¿no? Y entonces acordarte que son 5. Entonces, al acordarte que son 5, automáticamente descartas la C, por ejemplo, porque en la C solamente están 4. Y creo que esa es la única que se descarta por ese motivo. 1, 2, sí. Pero al menos la C ya no es, entonces esa ya ni siquiera la leo porque falta un paso. Ni siquiera sé cuál, pero ya he dicho falta un paso. Entonces me quedan solo 3 más. Entonces, si ahí te fijas, entre esas 3 hay una diferencia. 2 empiezan con identificar y otros empiezan con desarrollar cuestionario. Entonces, ahí tienes que discernir. El que decía la metodología de 5 pasos, ¿no? Con qué empezabas y efectivamente la metodología empieza con identificar interesados. Entonces, de ahí de plano ya descarto B, porque no está empezando con el paso que debía ser dado que me pide el orden correcto, ¿no? Entonces, B se va sin ni siquiera leer el resto de pasos que puso, ya sé que empezó con mal el orden, entonces ya se descarta, y fíjate que ahorita ya me quedé solo con A y con D, que serían las 2 posibilidades que me quedan, entonces empiezo a dilucidar cuál es la diferencia entre las dos. La primera parte está igual, la segunda parte está igual, la tercera está igual. Lo único que varía es el orden de los últimos pasos, ¿no? En A primero es consolidar y luego obtener consenso, y en D es primero obtener consenso y luego consolidar. Entonces ahí sí nuevamente te toca recurrir pues a tus conocimientos de los pasos para darte cuenta que acorde a lo que propone el aporte en este esquema de 5 pasos, el último paso es obtener consenso. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero veo quiénes nomás van a ser las fuentes de información de los requisitos de calidad. De ahí hago los cuestionarios que les voy a pedir que ellos contesten. Cuando ya tengo los cuestionarios, pues voy donde las personas que identifiqué, les hago las entrevistas. Como tengo un montón de entrevistas, como nos pasó en el proyecto, por ejemplo, entonces consolido los resultados, los tabulo, y el consenso se refiere al hecho de que al consolidar los resultados yo puedo encontrar contradicciones. Entonces puede ser que uno de los usuarios entrevistados me dijo, aquí no necesitamos seguridad. Y otro usuario me dijo, por poner el extremo, aquí necesitamos alta seguridad de toda la información que se maneja en el sistema.
Entonces, como el uno dice nada y el otro dice mucho, ahí hay un conflicto que nosotros no podemos por nosotros mismos tomar arbitrariamente una opción o un lado. Es un tema de ellos, que los que tienen que ponerse de acuerdo. Pero nosotros si actuamos de mediadores y somos los que, digamos, proponemos el espacio en el cual puedan conversar y puedan consensuar. Entonces, nosotros no decidimos, sino que obtenemos ese consenso de parte de ellos en los casos que amerite porque hayamos encontrado estas discrepancias entre ellos mismos, ¿no? Entonces, lo que nosotros les sabemos decir es, a ver, nosotros no podemos implementar algo en que ustedes mismos no se han puesto de acuerdo. Entonces, necesitamos que se reúnan, se pongan de acuerdo. Nosotros podemos hacerlo A o B, blanco o negro. Podemos hacer con seguridad o sin seguridad. Nosotros vamos a hacer lo que ustedes nos digan, pero nos tienen que decir una sola decisión consensuada de ustedes. Y ya, entonces la pelotita va al campo de ellos y entre ellos deberán decidir y avisarnos. Y nosotros darles tal vez un plazo para que eso no se alargue mucho, ¿no? Entonces la opción era la A porque yo difícilmente puedo darme cuenta de que dónde hay contradicciones si es que yo no he consolidado la información. Entonces, un poco la otra recomendación es si tú no recuerdas exactamente lo que decía el material de estudio, la otra es ir con tu lógica, ¿no? O sea, ¿cómo funcionaría esto si esto fuera secuencial? ¿Cómo debería ser cómo la lógica me dice que tiene que ir? Entonces, difícilmente yo voy a tener consenso si todavía no he consolidado la data para saber dónde hay las necesidades de consensuar. Entonces, ¿consensuar qué? Si solo he hablado con ellos, todavía no he visto qué me han dicho, como quien dice, ¿sí? Entonces, en definitiva, la opción era un poco nada más sugerencias que pueden serles útiles en los otros exámenes de esta misma materia, pues tendremos el segundo bimestre y ojalá que nadie tenga que ir a supletorio o en las otras materias también, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Voy a pedir un voluntario o voluntaria, alguien que me quiera ayudar, que se quiera ofrecer. Anímense. Los que están con la mano todavía alzada, si no la bajan voy a asumir que es porque quieren hablar. Y mientras alguien se anima, pues en esta vamos a ir a dedo. Isaac, por favor, si nos puedes ayudar con la lectura de esta pregunta y las opciones que tú escogiste. Ah, profe, dijo Isaac. Sí, dijo Isaac. Tú mismo. Ya, sí, ya, profe. Es que como le dije en el chat de WhatsApp, tuve problemas de conexión, pero me conecté ahorita y sí escuché Isaac. Okay. Después, si puedes leer, por favor, ¿cómo es? El enunciado y las opciones que te escogiste, que son varias. Ya. Listo, profe. Selecciona los factores de calidad que son indispensables para una aplicación móvil que indique en tiempo real a un conductor la ruta de manejo desde un punto de partida a un punto de destino dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que minimice pasar por sectores con personas contagiadas de COVID-19. ¿Qué escogiste tú? Ya, sí, ya, bueno, si mal no recuerdo, los tres que puse en la prueba. Bueno, la primera es la confiabilidad, porque si la aplicación no es confiable, pues ¿de qué me sirve? O sea, igual pasaría por otros sectores que están contagiados. Claro. Sí, otro es la seguridad. Bueno, ¿por qué escogí la seguridad? Una vez en alguna clase de seguridad, el profe nos indicó que es importante no tener intromisiones para no tener información alterada o falsa que me haga ir por caminos que sí están contagiados. Y por último, pues la portabilidad. Bueno, ahí no recuerdo si estaba confundido, pero de lo que es la portabilidad es la capacidad de un sistema de software de ser integrado con varias otras funcionalidades o con otros sistemas de software. Entonces yo pensé pues que una aplicación móvil debe ser bueno, no multiplataforma, sino que la misma funcionalidad pueda funcionar en varias plataformas, a lo mejor en Android y a lo mejor también en los sistemas iOS y en los sistemas embebidos de los autos inteligentes.
Ese es el concepto de portabilidad, así es. Entonces tú escogiste portabilidad. Ya, eso fue mi respuesta, profe. Ok, bueno, analizando un poco, primero noten la palabra indispensable, que la puse con mayúsculas por si acaso. Entonces recuerden que en la propuesta del texto nos decía los factores de calidad pueden ser de tres tipos, ¿no? Los indispensables, o sea, los que de ley tienen que ir, ¿qué sería la palabra? Aquellos que sería bueno que vayan, pero no son tan indispensables, y los terceros que serían los que no se necesitan. ¿Sí? Entonces sería esos tres grados, digamos, indispensable o obligatorio, deseable pero opcional, y los otros que no es necesario, ¿no? Entonces, de eso solo nos pide los indispensables. Ahora, como estamos hablando de categorizar, en este caso, factores de calidad, siempre una categorización va a estar va a ser subjetiva, porque va a depender en este caso de ti, de la persona que está categorizando, ¿no? Obviamente hay razonamientos que se pueden dar y en los cuales todos vamos a estar en consenso, por ejemplo, la confiabilidad, ¿no? Entonces, todos vamos a estar de acuerdo en que no vamos a querer que este sistema no sea confiable y me dé información que no es real y me mande por un lado que no es, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos me haga desviarme innecesariamente, me haga perder tiempo, que no es tan malo como lo otro, pero es igual negativo, ¿no? Entonces, de ley debe ser confiable, eso de ley que va. Ayer discutíamos el tema de la seguridad, ¿no? Y un poco yo pensaba en un inicio ayer que la seguridad es más importante en este caso en el lado de donde se procesan o se insertan los datos, que en el lado donde se consultan, que es el que estamos hablando acá, ¿no? Porque la móvil le permitiría al usuario solamente ver información, no tocarla. Sin embargo, tiene razón Isaac también, porque él dice, de lo que estamos hablando acá es de la posibilidad de que alguien hackee maliciosamente el app de consulta para cambiar los datos sin consentimiento, ¿no? Que no es lo mismo que sea la aplicación como tal la que genere datos erróneos. Ese sería un problema de confiabilidad. Pero si la aplicación genera datos correctos y hace mapas de calor donde en realidad están las fuentes de contagio, pero algún malicioso hackeador ingresa en el sistema y cambia eso y borra cosas y pone cosas donde no son y borra cosas donde sí eran, ese ya es un problema de seguridad. Entonces, efectivamente, ahí podríamos discutir horas y yo podría decir, no hace falta, Isaac decir que sí hace falta, y ante eso, pues, lo mejor es irse por más que por menos, porque si le quitamos la seguridad, el sistema pierde esta posibilidad de estar protegido contra ataques de hackeo, ¿no? Y como es información delicada, porque puede eventualmente provocar contagio, pues, en las personas que confíen y sigan la aplicación, entonces lo mejor en realidad es ponerla. Entonces, en la respuesta que está punteada está puesta. Y luego viene el tema de la portabilidad y la facilidad de mantenimiento. En realidad, tal como está puesto ahorita la calificación, la respuesta que está escogida no es portabilidad, sino facilidad de mantenimiento. Y voy a explicar por qué. Lo que dijo Isaac es cierto, si es deseable que este aplicativo le sirva tanto, pueda ser descargado tanto por la gente que tiene Android como por la gente que tiene iOS, o por la gente que va a entrar en una tableta con sistema Windows, por ejemplo. Entonces, sí es deseable esa facilidad, ¿no? De poder accesar desde distintos dispositivos con distintos sistemas operativos. Pero no es necesario absolutamente que sea la misma aplicación la que te descargues. Me explico. Por lo general, digamos que tú quieres, se me ocurre jugar Candy Crush en tu teléfono, no sé no sé si valga el ejemplo, y tu teléfono es Android, entonces te vas al Store, ¿no es cierto?, al Play Store, y te bajas y ya lo tienes ahí. Pero luego te cambias de teléfono, ese ya lo desechas, lo que sea, se te roban, lo vendes, no sé, se daña, te cambias a un iPhone, ¿no? Y también quieres tener la aplicación, entonces te vas al Apple Store y la descargas. Pero en la mayoría de los casos estás desplegando otra aplicación que hace lo mismo que la anterior que tenías, pero funciona solamente para iOS. Entonces, en realidad, la aplicación que te bajaste como tal no es portable.
Lo que sí, el productor de esa aplicación ha tenido el cuidado de tener distintas versiones para distintos ambientes, ¿sí? Porque sí se puede hacer una sola aplicación que funcione la misma, el mismo instalador de la misma aplicación para Android y para iPhone, ¿no? Pero uno es más costoso, dos es limitado porque hay ciertas cosas que no se pueden programar, digamos, de la misma manera en ambos ambientes. Tres es menos eficiente porque al ser genérica no aprovecha al 100% todas las cosas especiales que le puede ofrecer Android o que le puede ofrecer el iOS, ¿no? Sino que se queda en lo general que ofrecen ambas. Entonces pierdes un montón de cosas, es más costoso de hacer, se demora más tiempo y no te queda tan chévere, no usa tan bien los recursos ni las opciones del sistema operativo. Por lo tanto, se ha llegado a ver que al menos en aplicaciones móviles, y recuerden que esta es una app móvil, es más conveniente repetir la aplicación, tener 2 o 3 aplicaciones hermanas que hacen lo mismo en distintos entornos, que tener una sola portable. Entonces, bueno, todo ese cuento solamente para decirles que en este caso las tres respuestas que estaban puestas no incluían portabilidad. Ahora, facilidad de mantenimiento también es una cosa que podemos discutir, ¿no? Creo que se me acabó el tiempo, qué chistoso. Sí, facilidad de mantenimiento es algo que también podemos discutir porque, ¿dónde estábamos? Porque alguien podría decir, sí es importante, pero no es indispensable, ¿no? Entonces, en ese caso, también como digo, podríamos decir si va o no va. A mí me gusta la idea de ponerla por el hecho de los costos. Cuando un sistema es difícil de mantener, va a ser muy costoso su operación. Y entonces nosotros, por economía de software que se llama, procuramos dejar el aplicativo lo más alto, el tema de la mantenibilidad, para que cuando a nosotros mismos, cuando a mi yo del futuro le toque hacer algún cambio, modificación, arreglo o mejora a este producto de mi cliente, yo mismo, mi yo del pasado me haya facilitado las cosas, ¿sí? Siempre pensando en que yo voy a hacer yo mismo lo que voy a mantener, porque si yo pienso aleatorio en que va a haber alguna persona en algún lugar que no conozco, ni sé quién es, que le toque, pues a lo mejor ahí me descuido un poco. Pero si pienso que voy a hacer yo mismo, es como que le pones un poquito más de énfasis en comentar, en limpiar el código, en no enredar los algoritmos, en usar nombres de variables que sean más comprensibles, que todas esas cosas de mantenimiento, ¿no? Entonces, por eso es que yo recomiendo siempre añadir el mantenimiento, pero sí estoy de acuerdo en que no necesariamente le podríamos poner como indispensable como tal. ¿Sí? Entonces, nuevamente, eso para decir que las respuestas que se evaluaron en este caso fueron seguridad, confiabilidad y facilidad de mantenimiento, pero que efectivamente sí son discutibles casi todas. La única que yo no discutiría en absoluto es la confiabilidad. Las otras podríamos ponerle peros, decir que sí, que no, y a lo mejor quedar en que no. Ahora, cuando quedamos en que no, eso tiene que ser en acuerdo o con la venia del cliente, ¿no? Entonces, explicarle al cliente todas las opciones y nuevamente decirle que él tome la decisión. Porque si no me va a decir, porque usted dijo, no le hicimos portable, porque usted dijo, ahora tenemos problemas de mantenimiento. Entonces, para evitar esa señalada hacia nosotros, es mejor darle a él los pros y los contras, darle a los usuarios y decirles, miren, aquí están los pros, aquí están los contras de su producto, usted dígame cómo lo quiere. ¿Sí? Entonces es como manejas este tema de rankear, ¿no? Porque el tema es un tema de decir el ranking, qué va de ley y qué va opcional. Entonces, bueno, creo que se acabó la hora, que goce. Entonces hasta aquí habíamos sacado... bueno, vamos a seguir porque si no, no lo vamos a perder. Rápidamente, por fin, ya me demoré de más. ¿Quién no ha hablado? A ver. ¿Qué tal usted, profe? Yo, bueno, que yo digo la respuesta. Seleccionar el listado de los mejores de los niveles de CMMI de orden menor a mayor. Entonces, nuevamente aplicando la técnica que les decía de descarte, todos dicen inicial, así es que no hay otra de ley de ser inicial, porque de ley es una, no es que también es la trampa de que es falso, ¿no? Entonces, inicial es el primero, de ahí viene el nivel de descarte.
Entonces tengo que descartar, ¿el segundo es definido o es gestionado? Entonces ahí recuérdense que lo que se dice es que en el segundo nivel, el primero era por default, por omisión, todos son. En el segundo nivel lo que se dice es que se tiene la capacidad de gestionar los proyectos uno por uno. Entonces la palabra clave es gestión, por lo tanto ya descarto automáticamente A y D porque el definido es tercer nivel. Y ya me adelanté porque al ser el definido a tercer nivel pues ya solo me queda la B. Y entonces en el definido la diferencia es que ya no se gestionan los proyectos a nivel, ya no se gestiona proyecto por proyecto, sino se define procesos a nivel organizacional. Entonces ya todo queda definido como a nivel de toda la organización. Un solo proceso de requerimientos, un solo proceso de pruebas que se aplica en todos los proyectos que se gestionan en base a esos procesos definidos. El siguiente nivel es telemétricas, hacer todo cuantitativamente, entonces eso ya es más, digamos, elaborado, por lo tanto eso es cuarto nivel. Y como sabemos, lo último y más alto es la mejora continua, que es la optimización. Entonces aquí la respuesta era B en realidad. Y vamos a seguir con la 10, estas son de verdadero y falso, así es que sí les voy a pedir a alguno de ustedes que me ayuden. Byron Pawai. No sé si ya hablaste, Byron, pero si no te tocó la suerte otra vez. O Byron era que no contestó hace rato, no recuerdo. ¿Estás por ahí, Byron? Y si no, puede ser... ¿Qué más me falta? ¿Qué? ¿Cuál toca? ¿La 10? La 10, la que está aquí. Ajá, por fin. A ver, nos dice... El control de calidad de software es un conjunto de actividades que definen y evalúan la idoneidad de los procesos de software para proporcionar evidencia que establece confianza de que dichos procesos de software son apropiados y producen productos de software de calidad adecuada para los fines previstos. ¿Eso es verdadero o falso? A ver. Te doy una clave. Toda esa definición de que es un conjunto de actividades y todo eso, eso es una definición verdadera. Entonces, la cuestión es si esa definición corresponde a control de calidad o no. La otra cosa a la que podría corresponder es aseguramiento de calidad. Entonces, aquí la cuestión es, cuando hablas de conjunto de actividades, esas que definen y evalúan los procesos, ¿eso es control de calidad o es aseguramiento de calidad? Ya, yo le puse y que es falsa. Ajá. Porque es aseguramiento de la calidad, esa definición. Ajá. ¿Y control de calidad sobre qué trabaja si no es sobre procesos? Es lo que hicimos en el proyecto. ¿A quién le evaluamos nosotros en el proyecto? Al sistema. Al producto como tal. Al producto. Ajá, al sistema, al software, es decir, al producto. Entonces, una manera fácil de recordarse es que cuando haces control de calidad es sobre los artefactos del producto, sobre el producto en sí. Cuando haces aseguramiento, trabajas más bien sobre el proceso, ¿sí? Entonces, en este caso, toda esta definición es la definición de aseguramiento, no de control de calidad. Por lo tanto, la respuesta en efecto era falsa. Contigo mismo, porfi, trabajemos la 11, ya que estamos aquí. Ok. La norma ISO 9001 usa el enfoque PDCA. O sea, yo le puse que era verdadero. Así es, recuerden que vimos un gráfico en donde estaban todas las secciones de la norma y cómo se veía que se va pasando de planificar a hacer, a chequear y a actuar, ¿no? Entonces los 4 pasos o las 4 fases de PDCA están inmersas en la norma ISO 9001 y en algunas normas, de hecho CMMI también se basan, entre otras cosas, en PDCA. Entonces esa respuesta era verdadera. Gracias. Y voy a cerrar con la última, la número 12, dice, una desventaja del modelo CMMI
es que para cada proceso define qué tipo de entregables deben ser producidos, pero no cómo deben ser producidos. Entonces, esto de aquí, que es MMI, para cada proceso define los tipos de entregables, pero no cómo, es verdad, es una característica del modelo. Entonces, como característica es verdadero, pero nos está diciendo, nos está afirmando que eso es una desventaja. Entonces, lo que tenemos que pensar es si esa característica de CMMI de definir tipos de entregables, pero no cómo deben ser producidos, es una ventaja o es una desventaja. Y lo que decía, que está determinado más bien, es que eso es ventajoso por la siguiente razón. Cuando te dicen qué, pero no cómo, te dan la libertad de tú hacerlo como tú mejor puedas y consideres. Por ejemplo, digamos que lo que tienes que entregar es de ley los requerimientos, ¿no? Eso es un entregable necesario en todo proceso de desarrollo para todo producto, ¿sí? Entonces hay que entregar requerimientos, pero como CMMI no me dice cómo, si yo soy Scrum, si yo estoy trabajando Scrum, los entrego como una pila de producto y ya está cumplido. Si yo soy XP, String Programming, los entrego como historias de usuario y ya está cumplido. Si yo estoy trabajando en RUP, los entrego como casos de uso y está cumplido. Si yo trabajo en un modelo tradicional prescriptivo, los entrego como una especificación con norma 830 y está cumplido. Entonces, fíjate que esos son ejemplos del cómo, ¿no? Entonces, hay distintos cómos y ninguno está bien ni mal. Lo importante no es el cómo, sino que cumplas con el qué. Lo importante es que tengas los requerimientos ya identificados y cómo los entregues o cómo los evidencies ya puede ser a tu opción. Entonces, eso hace que el modelo sea más aplicable, porque no te exige una manera específica de hacer las cosas. Lo único que te dice es, toma en cuenta que esto tienes que hacer y ahora vele tú cómo lo haces. Entonces, en ese sentido, esta característica es una ventaja del modelo. Por lo tanto, aquí la respuesta era falso, ¿no? No es una desventaja, es más bien una ventaja. Y bueno, tristemente, como no resolvimos todas las preguntas, sacamos 8. No sé si eso significa, sí, no, justo nos faltaron 4. Entonces, sí vamos en buen camino para sacar nota perfecta, pero ya nada, se nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, ese es el examen. El examen del segundo bimestre tendrá más o menos el mismo nivel de, digamos, de dificultad, el mismo nivel de un poco elaboración que tienes que hacer tú como profesional para poner una postura y tomar una decisión, y será acumulativo. Así es que les pido que si en realidad tienen todavía algunas dudas sobre los temas principales que hemos visto en el primer bimestre, pues me hagan saber para ir entre todos resolviendo y estar todos claros de las cosas que todavía puedan necesitar una explicación adicional. Y mientras tanto, abrimos ya ahora sí para ir a la segunda parte de esta clase, el penúltimo capítulo, el capítulo número 4. Es un capítulo muy pequeñito. En normalidad este capítulo está, o en tiempos pre-pandemia más bien debería decir, este capítulo está pensado para una semana nada más. Pero como les había anunciado al inicio, para los que no llegaron al inicio, lo vuelvo a repetir, hoy nos vamos a despedir por 15 días porque vamos a aprovechar que la semana que viene es una semana corta, el lunes es de vacaciones, para que ustedes tengan, y yo también, pues todos tengamos una holgura adicional, y no nos vamos a ver el 4, sino el 11. Esto nos va a permitir también seguir alineados y trabajando coordinado con el grupo de la tarde, porque ellos sí que tenían su clase el lunes, que es feriado. Entonces vamos a alargarnos, en nuestro caso, el feriado y vamos a volvernos a ver en 15 días, es decir, el 11 de agosto, el 18 de agosto, y por lo tanto este capítulo va a tomar 15 días en esta ocasión. De todas maneras, yo he un poco seleccionado el material para que solamente tengamos que hacer un solo trabajo, que es un for. Entonces acá está el material. También he querido cambiar un poquito la dinámica para ver cómo nos va y cómo se sienten ustedes. En este capítulo, en lugar de leer un texto, vamos a ver videos. Entonces les he colocado acá, y lo voy a abrir, un hito para que lo veamos juntos.
3 videos, el que dura más dura 17 minutos, me parece. El que dura menos dura como 3 minutos. Estos videos son de una universidad. Están en inglés, pero como ustedes ven, les he puesto los subtítulos para que sea más sencillo escuchar, ¿no? Entonces, me voy a regresar acá. Son 3 videos que se los debe ver en orden. Todos son sacados de un mismo curso que se llama Métricas en Software. Es dado por la Universidad de Alberta de Canadá. Y es un curso de Coursera. Como ustedes deben saber, nosotros ahorita por el tema de pandemia tuvimos la posibilidad de hacer un convenio Politécnica Nacional Coursera, bajo el cual todos los que tenemos correo VPN tenemos acceso gratuito a gran cantidad de cursos en Coursera, incluyendo especializaciones completas. Este curso en particular es uno de una especialización completa en desarrollo de software con métodos ágiles. Entonces, en los 3 primeros cursos se enseña todo en la parte de Scrum. En este 4.º curso se enseña la parte de métricas, que se considera avanzada, y en el 5.º curso se hace el proyecto integrador. Y si tú sacas los 5 cursos, obtienes la especialización. Me parece que incluso ese certificado de especialización está gratuito en este momento. Y al menos el certificado de cada curso, les puedo garantizar que está gratuito porque pues yo tomé este curso y aprobé el certificado. Entonces de ahí seleccioné estos 3 cortos videos para que ustedes los miren. Los puse a disposición nuestra aquí en el aula. Entonces ven los 3 videos que no les va a tomar en total, como digo, verlos una sola vez, más de 13, 3, 20, como 25, 28 minutos. Si los ves 2 veces te tomará 1 hora, los puedes obviamente aprovechar, que puedes parar, regresar, etcétera. Y este artículo que es muy chévere porque se lo menciona en los videos en primer lugar, y luego porque los autores son 2 personalidades dentro de lo que es la ingeniería de software, Barry Boehm y Víctor Basil. Ambos, por suerte, todavía están activos, todavía están en este plano de la existencia y siguen trabajando en temas de software, pero son personas que han estado presentes en la evolución de nuestra profesión prácticamente desde el inicio, desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, en este artículo, es un artículo pequeñito, solo mide 2 páginas, me parece, sí, 3 páginas casi, pero es relativamente corto. Ellos listan, como ven aquí en el título, 10 métricas que sirven para reducir defectos en los productos de software. Entonces, esa es la siguiente cosa que tienes que hacer después de ver los videos para mantener un orden. Y lo último, un documento que está con enlace porque es muy grande y no se deja descargar, no se deja cargar más bien en el aula. Entonces lo puse en mi Dropbox para que ustedes lo puedan descargar, que es el manifiesto SPI. SPI significa Software Process Improvement, o sea, mejoramiento de procesos de software. También es un documento pequeñito, creo que mide aquí está, 17 páginas, y básicamente habla de un manifiesto que es como hermano del manifiesto ágil que todos conocemos, ¿no? Que el manifiesto ágil tiene sus principios y es el que establece el paradigma ágil, ¿no? El manifiesto SPI también se mueve en función de valores y principios. Entonces, en este caso son 3 valores: la gente, el negocio y los cambios. Y me parece que aquí están, 4 principios para gente, 3 principios para negocio y 3 principios para cambio. Y en el documento va explicando con ejemplos, que es la parte que más me gusta, cada uno de los valores y cada uno de estos principios. Entonces, este documento es un resumen hecho por las personas que impulsan el manifiesto para el mejoramiento de procesos de software, que nos permite entender qué significa y qué importancia tiene esta actividad de mejorar los procesos de software como tal. Entonces, esos son los materiales que hay que leerse. No les debería tomar más allá de 2 horas en total leerse todos los materiales, que sería el trabajo de esta semana. Y para el trabajo de la próxima semana sería completar con un foro. Entonces, en el foro ustedes van a responder varias preguntas, ¿no? Entonces, aquí dice mirar los 3 videos, leer los 2 documentos y escribir una entrada en este foro. Las 5 primeras preguntas
están en inglés porque son sacadas directamente del curso de la Universidad de Alberta que les contaba. Entonces son preguntas para pasar los módulos de ese curso y funcionan como las que hemos estado trabajando, ¿no? Está el enunciado y está A, B, C o D. Aquellas que son de escoger una sola letra he puesto acá y los que son de escoger varias también les puse por ahí. Me parece que solo la última, la quinta, es de escoger varias. Ahora, no solamente quiero que pongas la letra como tal, sino que además expliques por qué consideras que las otras no son respuestas correctas. Es decir, la explicación va por el descarte. Entonces, digamos que yo escojo B, entonces tengo que explicar por qué no escogí A, no escogí C, ni escogí D. Entonces, esta porque no es así, esta porque le falta esta otra cosa, esto porque está equivocado tal cosa. Entonces, eso necesito de todas las 4 que son de escoger. Esta tiene una variedad que es de llenar blancos, ¿no? Entonces, la métrica popular D es usada para medir el requerimiento funcional D. Y entonces acá lo que tú tienes son las 2 palabras que faltan en el orden, de que escogerás cuáles son las que encajan, ¿no? Y luego explicar por qué no escogiste las otras. Y el caso quinto es distinto porque aquí sí debes escoger 3 letras, entonces ya te estoy diciendo cuántas son las correctas, y explicar por qué las escogiste, a las que escogiste como sí. Entonces solo hay que descartar una. Entonces esa es la primera parte. Les recomiendo leerse las preguntas antes de ver los videos para focalizar tu atención en los videos en buscar estas respuestas, ¿no? Entonces, porque todas las preguntas están explicadas en el video como tal. Y luego, la sexta pregunta y la séptima son parecidas. Quiero que ustedes tengan su propia versión de estos 2 personajes, Barry Bowen y Víctor Basili. Entonces hagan una pequeña investigación ahí en la web nada más para escribir una reseña breve, es decir, corta, que contenga las principales contribuciones que han dado cada una de estas personas en el avance del cuerpo de conocimientos de la ingeniería de software. Entonces, revisen información sobre ellos. Hay gran cantidad de información sobre ellos en Internet, entonces no hace falta hacer una investigación muy profunda, ¿no? No se olviden nomás que toda investigación implica poner las referencias, ¿no? De dónde sacaste la información. La pregunta 8, las preguntas 8 y 9 son sobre el documento Software Defect Reduction, la de la lista de las 10 cosas para reducir defectos, y están directamente las respuestas en el documento. Y la 10 tiene que ver con el último, ¿no? Por cada uno de los 3 valores, que son cliente, negocio y cambio, escoger un solo principio de cada uno y explicar en qué consiste ese principio y por qué te pareció, por qué lo seleccionaste. Entonces son 3 principios en total. Entonces sí te va a tomar un poquito de tiempo, pero un poco la idea es compensar el tiempo de trabajo autónomo de la próxima semana, que tampoco nos vamos a ver. Entonces eso sería todo por hoy de mi parte. Voy a dejar de compartir y voy a preguntar si es que alguno tiene si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer, pues tenemos todavía unos poquitos minutos. Una pregunta. Claro, Andreita, dime. Las preguntas del foro que se encuentran en inglés, ¿le dejamos así o podemos ponerlas en español? Como gustes, si quieres traducirlas no hay ningún problema, las traduces, y si no, simplemente contestas mezclado si quieres o contestes en inglés. Sí, no hay ningún problema en cualquiera de las 2 opciones. También, si es que deseas contestar usando esquemas, gráficos, figuras, enlaces a otros lados, es válido, ¿no? Entonces, es libre el formato de responder. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. De nada, Miguel. Tal vez alguna otra pregunta. Jefferson Wazumba y Jefferson Narváez siguen con las manitos alzadas. Se les va a cansar el brazo. Gracias. Otra pregunta, Inge. Claro. ¿Hasta cuándo podemos subir? Buena pregunta. Todo esto, hasta la fecha que nos vemos con ustedes, habíamos quedado hasta el lunes previo, ¿no? Entonces, como nos vamos a ver el martes 18, podemos subir hasta el lunes 17. Me parece que quedamos a las
hazme acuerdo si quedamos 2 de la tarde o 4 de la tarde, no recuerdo. 4 eran. Hasta las 4 porque a esa hora termino clases, ¿verdad? Y hasta esa hora no les voy a revisar igual. Entonces sería, ya lo voy a poner en el foro, gracias por hacerme notar, hasta el lunes 17 a las 4. Hasta ese día puedes contestar, ¿no? Y el foro lo puedes editar, aunque yo les recomiendo más bien contestar en un archivo Word o algo así para que les ayude también a corregir ortografía, para que puedas poner formatos y al final solo haces un copy and paste de lo que tengas en tu documento local hacia el Moodle, ¿no? Así garantizas que primero no tienes que estar en línea para hacer el deber, o al menos contestar las preguntas y luego subir de una sola algo que ya tengas formateado. Me parece que es un poco más eficiente así. Pero son solo consejos, ¿no? Ya cada uno pues tiene su estilo. Gracias, Andreita, por eso. Esa es buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengamos o que queramos hacer? Ok, en ese caso nada más pues decirles que tomemos un respiro, creo que ha sido un trabajo importante, creo que algunos de ustedes todavía están con proyectos residuales en algunas materias que sé que los compañeros docentes han requerido aplazar un poco entrega de notas y demás, porque ha habido muchas dinámicas, ¿no? Y en todo caso es mi intención que nosotros nos mantengamos en cronograma, que sigamos avanzando y este capítulo, como les decía, es corto y es el penúltimo. Ya regresando, vamos a introducir el tema de los laboratorios. Entonces vamos a empezar a hacer los laboratorios que nos corresponden en este curso y va a ir el último capítulo, que es el capítulo de ingeniería de pruebas de software. Entonces estamos ya, como quien dice, arribamos al tope de la cima de la montaña y nos toca ahora empezar el descenso, que es la segunda parte, que es este segundo bimestre. Entonces, sin más, chicos, nos quedemos ahí, si es que no hay más preguntas, y que estén muy bien, cuídense mucho, y cualquier duda podemos conversar por el chat grupal o individual. Ahí estoy siempre atenta a lo que ustedes necesiten o quieran preguntar. Y por lo demás, una muy buena tarde a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Cintia. Hasta luego. Nada, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego, Inge. Póngame como para